Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a ubicar a Ethereum en su situación actual del ciclo. Lo compararemos con situaciones anteriores y veremos qué le queda o si tiene posibilidades reales de llegar a los 10.000 en este ciclo. Así que empezamos. Bien, para todos aquellos despistados, acordaos que estoy subiendo un vídeo diario de Cardano a modo de análisis antes de que lleguen los smart contracts, ¿vale? Así que ayer empecé con el primero, hoy ya he subido el segundo. Mientras estéis viendo este vídeo de Ethereum, el vídeo de Cardano ya estará subido. Os lo voy a dejar aquí en el primer comentario fijado para que podáis ir a él en el caso de que no lo hayáis visto, ¿vale? Como os digo, lo voy a hacer durante los 12 días que faltan de septiembre, antes de que salgan los smart contracts. Así que nada, vamos a empezar ya con el tema de Ethereum. Ethereum está destacando bastante, como debéis suponer, como debéis saber ya, debido a su fortaleza respecto a todas las demás criptomonedas. Prácticamente está mejor que cualquier otra criptomoneda. Aquí tenemos contra BET cayendo, contra ADA cayendo, no en el largo plazo, lógicamente en el largo plazo ADA está mejor que Ethereum, pero vemos aquí los últimos días que Ethereum sigue superando a ADA. Tenemos aquí Link, por ejemplo, a ver, hay infinitas más, pero bueno, estas son algunas de las que tengo aquí. Ahora compararemos contra Bitcoin, pero primero vamos a ir a analizar un poco la situación actual, no de Bitcoin, aquí lo tenemos, sino de Ethereum. Vemos aquí en el gráfico diario que después de salir de esta especie de patrón de triángulo casi perfecto, al menos en este punto final, nos encallamos en esta zona de los 3.330, 3.320, por ahí, ese nivel, a modo de resistencia. Y no es más que una réplica de lo que están haciendo prácticamente todas las criptomonedas. Lo hemos comentado en Cardano ayer, lo hemos comentado en Bitcoin también ayer, creo, o antes de ayer, no me acuerdo. Todas están formando, o casi todas, cuidado, no todas, están formando esta especie de desaceleración, acumulación que Ethereum ya ha roto. ¿De acuerdo? Ethereum salió muy fuerte de este nivel de soporte. Y cuando llegó a la resistencia intermedia esta que se creó, pues la ha roto sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Ethereum y Bitcoin? Pues enseguida lo vais a ver. Ethereum, como veis, creó esta desaceleración, igual que la creó Cardano. Vamos a mirar un momento Cardano antes. Aquí lo tenemos, Cardano está en este punto de aquí. Ethereum tiene una situación muy similar, no ha roto máximos históricos, pero claro, Cardano venía de una noticia importante como lo de los smart contracts. En Ethereum no ha existido esta noticia, ¿no? Entonces, Ethereum crea, la diferencia entre Ethereum y Bitcoin es que crea esta resistencia formada a base de una desaceleración. En cambio, Bitcoin, aquí lo tenemos, el mismo nivel de resistencia, no es solo la desaceleración que se forma después de del gran movimiento alcista, sino que también tiene un nivel de resistencia en los 48.700, ¿de acuerdo? Entonces es normal que Ethereum, pues esta pequeña resistencia barra desaceleración barra consolidación o acumulación, da igual, que se ha formado, la rompa más fácil debido a que no tiene niveles anteriores, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Quiero comprobar, o sea, quiero enseñaros el gráfico de Ethereum contra Bitcoin. Como veis, vamos a ponerlo en gráfico semanal. Hay varias cosas que os quiero comentar. La primera es la que ya comentamos anteriormente, esta línea un poco más sombreada, la voy a poner de otro color. De color verde mismo, se verá bastante bien. Esta línea bastante más sombreada es la que marca la situación tendencial de Ethereum Bitcoin. Si el precio está por encima es que estamos alcistas, si está por debajo es que estamos bajistas. Es clarísimo. Entonces, podemos dibujar otras diagonales como esta que tenemos aquí. Podemos marcar líneas horizontales de resistencia, como este nivel que tenemos aquí. Todos son situaciones secundarias, en mi opinión, y ahora lo que está primando y en lo que estamos luchando es en lo siguiente, y es este dibujo que voy a marcar aquí, esto de aquí. Lo que está haciendo ahora mismo Ethereum contra Bitcoin es romper una situación, podríamos marcar esto como un patrón de triángulo, un patrón de lo que queráis, da igual, una especie de impulso, corrección y continuación. ¿Qué estamos haciendo? Romper este nivel. Previamente en gráfico diario, como veis, lo tenía dibujado aquí abajo a la izquierda, lo veis, sin coger el primer movimiento. Si cogemos el primer movimiento,
lo voy a dibujar aquí. Ahora lo estamos acabando... Ay, perdonad, no así, sino así. Ahora lo estamos empezando a romper. ¿De acuerdo? Yo lo cogí así porque a corto plazo, en gráfico diario, es lo que más primaba. Pero si cogemos el gráfico semanal, vemos que tenemos otra diagonal y es la que estamos intentando romper. Son niveles que, como veis, ya testeamos. Es el nivel de... Lo testeamos anteriormente, el nivel de los 0,07 y acabamos formando esta especie de high test para caer. Quedan aún 4 días, queda más de la mitad de la semana, bastante más, 4 días y 15 horas, por lo tanto, igual que podemos acabar en máximos de este patrón, podemos acabar formando una nueva high test y meternos para adentro, ¿vale? Entonces, esta ruptura o esta confirmación de ruptura de este nivel marcaría un movimiento, una buena ruptura a corto plazo para ir a buscar por lo menos la zona de máximos del patrón, que sería este nivel de aquí. Lo voy a marcar. Sería el nivel de los 0,08 a corto plazo. Esto que nos indica que a corto plazo como mínimo Ethereum va a seguir mejorando a Bitcoin. Además, pues bueno, tenemos el trade que muchos y muchas de vosotros y vosotras copiasteis en el momento en que lo marqué y pues después de un movimiento de bastante corrección, ahora ya estamos nuevamente rompiendo, ¿no? Entonces, el kit de la cuestión, lo que os quería comentar de la situación tendencial de Ethereum. Vamos a ir donde tengo Ethereum, aquí. Entonces, lo vamos a coger en gráfico semanal porque yo creo que ya se ve bastante bien. Tenemos aquí... Estamos en una situación en la que al principio de este pullback, lo marco en Ethereum porque estamos analizando Ethereum, pero tenéis el pullback en la mente de Bitcoin igual, ¿no? Había, pues... un sector, lógicamente, cada uno hace su análisis, saca sus conclusiones, que lo marcaba como el máximo del ciclo. Sí que es cierto que puede ser un máximo local, es decir, un máximo local es dentro de un gran ciclo alcista, pues se van a formar movimientos impulsivos, correctivos, impulsivos, correctivos, impulsivos. Sí que es cierto que estamos pasando en uno de estos máximos locales dentro de un gran ciclo alcista, igual que pasa lo mismo en un ciclo bajista, ¿vale? Entonces, ese nivel... El ciclo alcista sería este movimiento de aquí. Hemos marcado algún movimiento correctivo mayor de la cuenta, como por ejemplo aquí, este sería el segundo. Esto de aquí no lo cuento demasiado porque es bastante poco y esto de aquí tampoco, ¿no? Pero es cierto que esta situación la hemos visto en otras ocasiones. Y es este punto de aquí, por ejemplo. Yo creo que podemos estar formando, o estamos formando, mejor dicho, algo muy similar a esto de aquí, o algo muy similar, yo creo que más acurado o apurado, no sé cómo se dice, sería esto de aquí, ¿vale? Estos dos puntos serían los más similares a lo que estamos formando ahora. Más igual este nivel de aquí, porque como veis, este se alarga más de la cuenta y dudo ahora mismo que vaya a pasar eso. Entonces, si cogemos la repetición, lo podemos marcar aquí. El inicio de aquí, este movimiento bajista y luego la continuación alcista. Lo vamos a poner aquí, quieto. Lo vamos a poner por aquí para compararlo con la situación actual de Ethereum. ¿Veis el movimiento impulsivo? A ver si lo puedo coger. Vale, perfecto. El movimiento impulsivo, el movimiento correctivo, un nuevo brazo alcista y, en el primer caso, posteriormente se alarga el movimiento bajista para luego seguir con el gran movimiento alcista. Esta es una de las dos posibilidades que podemos tener ahora mismo. Una es esta y la otra pues sería esta de aquí, que es el movimiento alcista, la gran corrección y un nuevo movimiento alcista. Lo voy a poner aquí. Este yo creo que es más real de lo que estamos viendo, ¿no? Como veis, se forma, fijaos en lo amarillo, se forma el gran movimiento alcista, una gran corrección amarilla. Voy a ocultar un momento a ver si lo voy a ocultar aquí. Bueno, no lo voy a quitar, que se ve mal. Se forma el movimiento bajista amarillo, luego el impulso, un pequeño pullback y ya la continuación alcista. Pues ahora estaríamos en el primer impulso, faltaría un posible nuevo pullback y luego ya la continuación alcista. ¿Con esto qué quiere decir? ¿Tiene que pasar exactamente uno de estos dos movimientos? No. Lo que quiero decir es que, primero, hemos visto esta situación en anteriores fases alcistas o de ciclo alcista del mercado. Segundo, tenemos aquí los dos ejemplos. El ejemplo de que se alarga el pullback, se alarga el movimiento correctivo, lo que hemos visto al principio. Y el segundo ejemplo de que es el que estamos viendo ahora, en el que el precio ya prácticamente sale directamente. Eso es el segundo punto que os quiero comentar. Y el tercer punto es que se comenta el tema de los 10.000. Sí que son posibles los 10.000 en este ciclo. Queda aún
Yo creo que queda prácticamente un año, un poco menos igual de ciclo, es cierto, igual queda un poco menos. Ya hablaremos en detalle de esto, de cuánto queda de ciclo, etcétera, etcétera. Pero más o menos de ciclo alcista sin problema puede quedar entre 6 meses, 7 meses, por ahí, ¿no? Entonces eso daría tiempo perfectamente a cualquiera de las dos opciones, un pequeño pullback y una continuación alcista, o que se alargue esto durante un tiempo y luego se forme el movimiento alcista. Sabemos perfectamente que las criptomonedas se mueven mucho por impulsos parabólicos, aquí lo hemos visto y no cuesta nada que el precio suba un X% muy elevado en muy poco tiempo. Entonces podríamos ver perfectamente una corrección X y posteriormente un movimiento que nos lleva a los 10.000, vamos a coger esto mismo de aquí. Es que no necesitamos más de 5, 6, bueno, igual es muy exagerado, ¿no? Pero no necesitamos más de 10 semanas para llegar a los 10.000 dentro de un movimiento parabólico. Estamos hablando de las criptomonedas, sabemos cómo se comportan, sabemos que aunque se ha mejorado esa volatilidad, lo hemos visto en anteriores vídeos, aún queda bastante de ese activo peligroso, de riesgo y demás. Los inversores institucionales no se fían, prefieren guardar su dinero en otros activos más seguros, como el dólar, bonos americanos, etcétera, etcétera. Entonces, los movimientos parabólicos siguen estando a la orden del día. Es más, no hace falta irnos mucho más lejos. El gran ciclo o el gran movimiento alcista que hemos tenido este año, vamos a coger la primera vela semanal de este año, hasta el máximo, fijaos, es que nos puede llevar incluso a 20.000, ¿entendéis lo que os quiero decir? Por lo tanto, teniendo en cuenta que no vamos a subir del tirón, que podemos estar X tiempo corrigiendo en mayor o menor medida, no hay ningún problema por pensar que podemos llegar a 10.000 en este ciclo alcista, ¿vale? Son cosas que tenemos que tener en cuenta y que en Ethereum, además, pues prima esta posibilidad de movimiento parabólico porque lo estamos viendo más fuerte que en todas las criptomonedas y porque además estamos viendo en el gráfico de Ethereum contra Bitcoin que no necesitamos ver a Bitcoin subir. Bitcoin está subiendo un 0,90%, esta mañana lleva pues más o menos entre eso, 0,70, 0,90 y demás. No necesitamos ver a un Bitcoin demasiado fuerte para ver a Ethereum superarlo, y estamos a punto de romper un nivel súper importante, el cual daría un nuevo impulso alcista, donde Ethereum mejoraría a corto plazo, sin ningún problema, más de un 10% a Bitcoin. Por lo tanto, y una vez en este punto de aquí, romper estos niveles ya nos lleva a niveles muchísimo más alcistas, ¿no? Entonces os quería traer este pequeño vídeo analizando 4 cosillas de Ethereum, poniendo en contexto la situación actual. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!